Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En estas semanas, Lucrecia Martel, la cineasta salteña, está presentando su nueva película que se llama Nuestra Tierra. Y es un documental sobre el asesinato del líder de la comunidad de Chuchagasta, Javier Chocobar, en Tucumán, en el año 2009, ocurrido en el marco de una disputa por tierras en el norte argentino. Hoy Lucrecia va a estar en una librería de Buenos Aires, las entradas están absolutamente agotadas, presentando esta película que reconstruye aquellos hechos y presenta fragmentos del juicio oral y público por el asesinato. La crítica ha señalado que es una crónica brillante y también un retrato artístico y comprometido de la cineasta que triunfa en todo el mundo, que atrae las miradas de personas en toda nuestra región, en los Estados Unidos, en Europa. Hace poco estuvo en Colombia. Desde su debut con el largometraje La Ciénaga hasta hoy, Lucrecia Martel nos ha invitado a redefinir la manera de mirar, de escuchar y de representar lo latinoamericano. Y nos invita con su impulso creativo a transformar desde el lugar donde estemos la forma en que habitamos el mundo. Hay un reportaje interesante que quisiera compartir dentro de algunos minutos que le hizo la periodista Inde Pomeraniec acá en Buenos Aires para Infobae, y también una charla en Bogotá cuando se hizo el Audiovisual Market, un festival de cine. Ahí compartió reflexiones que justamente atraviesan sí su proceso creativo, los sentidos que dan forma al cine de la región, pero también hablan un poco de nosotros, de la organización que nos damos, lo importante que es pensar el mundo que vivimos. Ahí habla de la industria, de la cultura, del tiempo que vivimos. Por supuesto, una persona que intelectualmente está conectada con el tiempo que vivimos tampoco puede dejar de hablar del ambiente, de la catástrofe ambiental que ya se vive en algunos lugares del planeta, ¿no? Un llamado de atención. Así que vamos a escuchar una parte de algo de esa exposición en Bogotá desde hace algunas semanas. La industria es como, los objetivos son, parecería ser producir cada vez de manera más eficiente y obtener mayores márgenes, mayores rendimientos. Y no tiene ninguna importancia si satisface o no satisface alguna necesidad del consumidor. Al consumidor se lo construye como sea, mintiéndole lo que sea necesario. Y a veces sí hay necesidad, bueno, necesito soja para darle a los chanchos, en fin. Y la cultura parece ser que, ¿qué es la cultura? Les voy a decir mi teoría sobre la cultura. La cultura es la forma ecológica de hacer guerra. Hasta ahora ha sido así y miren cómo llegamos. Con un planeta que está un pasito más y chao. Supongamos que nos volvemos a encerrar todos como en la pandemia, los glaciares se van a seguir descongelando. Supongamos que estemos 100 años encerrados. Hay procesos que ya son irreversibles. Lo digo riéndome, pero no me debería reír tanto. En las fosas más profundas del océano se encuentran pequeñas como cucarachitas transparentes, no sé cómo son los bichos, pero unos bicharraquines que ya tienen microplástico. O sea, nosotros no los conocíamos y ellos ya nos conocían a nosotros y nuestros microplásticos. Hay cosas que son irreversibles. Recuperar la atmósfera llevaría no sé cuántos, es creo lo que más difícil es de recuperar. Bueno, en fin, hemos hecho un desastre notable.
Si queríamos dejar huellas, las hemos dejado. Hasta aquí llegamos con una idea de la cultura como algo distinto, peleado con el mercado, la cultura como lo bueno, el mercado como lo malo. Y yo les digo, la cultura que inventamos hasta acá es la guerra por las buenas. Porque no hay emprendimiento cultural que no intente, salvo excepciones, por supuesto, quizás sea esta una, que no intente imponer sus condiciones, sus ideas y sus valores como si fuera el bien supremo. Entonces, cuando hablemos de cultura, no nos hagamos tan los que somos los buenos, porque la cultura no es buena en sí. Es buena si lo que pretendemos no es la hegemonía absoluta de nuestros valores, de los que sean, así sea lo no binario, sexo fluido, poliamor. Si uno pretende eso como hegemonía, las cosas tarde o temprano terminan así, con pequeñas cucarachitas en el fondo del mar, con microplásticos en el cerebro. La pretensión de verdad nos contamina, eso pareciera decir Lucrecia Martelli. En el texto que voy a desarrollar un poco más adelante lo reafirma con más fortaleza todavía, ¿no? Lucrecia presenta hoy su libro, no la película, Un destino común se llama. Es su primer libro que reúne algunas de sus intervenciones públicas, como esta, entre 2009 y 2025. Ahí muestra cómo se desvanecen estas columnas que mantenían en pie una forma de ver y de entender la vida, el colapso, ¿no? Y ahí despliega, como han escuchado, un modo de ver la cultura y el presente. Hemos agarrado, le dice a Inde Pomeraniec el fin de semana anterior, por rutas que nos llevan tan al precipicio que es el momento para decir, bueno, ahora nos ponemos a pensar más seriamente sobre cuán profundo tiene que ser el cambio. No una autocrítica superficial, sino realmente pensar en qué momento esto se fue para un lugar tan peligroso. Invita a una interpelación profunda, pero muy amorosa a la vez. Ya van a ver. Es un momento excepcional para el cine, dice Martel, que vuelve al arte que despliega. No sé si para el cine como industria, pero sí para la gente que quiere hacer narrativa audiovisual, mostrarle al público la forma en que se construye la verdad. Acá está la diferencia. No sustituirla, dice, porque en el proceso de sustituirla, es decir, cambiar una verdad por otra, realmente uno no está logrando ningún mecanismo para mejorar. El asunto es que la verdad, las verdades establecidas por una sociedad, son de época y son construidas, y es necesario poder ver cuán construidas son. Es decir, nos invita a reflexionar acerca de esas verdades establecidas que muchas veces nosotros sostenemos y replicamos. De esas verdades nos invita a ver cómo han sido construidas, qué hay antes de que nosotros salgamos a repetir como loritos. El relato es un vapor que está ahí dando vueltas, que va, que viene, que no tiene la pretensión de la verdad, dice Martel. Eso es muy importante. La pretensión de verdad es un problema que la política se va a tener que cuestionar muchísimo. Yo creo que es el gran problema argentino. La permanente carrera a ver quién encuentra la verdad, quién impone la verdad, no nos va a hacer más que meter la pata, dice en ese tono llano que tiene la salteña. Y conviene más adelante en que esto de enarbolar todo el tiempo una verdad determinada es un símbolo del autoritarismo que también caracteriza a la sociedad donde vivimos. El problema, sigue Lucrecia, de cómo funciona la verdad en la política
es establecer como marcas que son naturales, inamovibles. Eso es una locura porque la sociedad cambia y necesitamos todo el tiempo estar revisando lo que consideramos útil, bueno, verdadero. No se puede estar estableciendo marcas como si fueran microedades de oro donde las cosas se dicen para siempre, o que alguien que en general es el partido que ejerce el poder crea que es el juez último de lo que está bien y lo que está mal. Esto es muy fácil de ver, ¿no? Es muy claro. Remóntense a la era del gobierno anterior, a la era del gobierno anterior del anterior. Remóntense al presente. Cada gobierno pretende imponer su verdad y todo lo demás no ha sido verdad y ni siquiera merece ser considerado. De esto está hablando Lucrecia Martel con una lucidez notable. Mientras sigamos, ahonda más todavía, con una concepción de la democracia en esos términos, estamos liquidados, porque siempre va a venir uno que va a destruir la verdad del otro. El discurso en torno a la verdad para mí es de las cosas más peligrosas que se fue imponiendo en la Argentina en los últimos 30 años. Estas ideas tan ingenuas de la batalla cultural ya no funcionan porque se basan en la verdad que alguien debiera imponer. He visto gente brillante adormecerse bajo el lema «No hay que hacerle el juego a la derecha». Y ahora que los jóvenes se identifican con la derecha y sienten que este gobierno los representa, les sugiero humildemente que no dejen de ser críticos con sus representantes bajo el lema, en este caso, no hacerle el juego a los zurdos. Porque en esos lemas, el hacerle el juego a la derecha o el hacerle el juego a los zurdos, se ahogan todas las posibilidades de corregir las ideas que nos llevan al fracaso. La vida va revelando las doctrinas inútiles. Cuando vemos la pobreza crecer, los jóvenes sin educación que les permitan tener un futuro que no sea la sumisión, que la pobreza se mida sin incluir lo que cuesta un alquiler, por ejemplo, es un absurdo incomprensible, dice Lucrecia. Tengo, en el final ya, una necesidad vital de conversar y tratar de comprender a los que piensan distinto, porque es la única manera de ejercitar el pensamiento y el lenguaje. Los algoritmos no tienen nada que ver con la experiencia de vivir en un planeta. Todas ideas, todas conversaciones impulsadas por Lucrecia Martel, en medio de una atmósfera donde los intelectuales se caracterizan por criticar, también tomando ideas y creencias como grandes verdades, y no proponer soluciones. El texto, lo que dice Lucrecia Martel, nos está invitando a una reflexión, por lo tanto, a activar con obra, con pensamiento, en un sentido diferente a lo que venimos haciendo. Por lo tanto, es un gran aporte que nos pareció interesante poner en común para considerar. Mar en la luna, fugaz del plata, mi noche en duda, fresca retama, lucha insegura. Solo queda este fuego y la inmensa aventura no lo decide Dios. ¿Qué importa? Desolación ya decretada me sofoca, irradiación inesperada no me deja vivir.
Tu crueldad tiene fin, no tiene freno el latir. Y rebota la sensación de estar saqueada, me transforma. Y la oración atrincherada se perfora sin son, se homologa en el dron del falso corazón vil. De bachata, amiga. Flor Bobadilla. Y hay algo trash, que tu epopeya de violencia super troll, la investidura del poder te disfrazó, tus perros secos y otro tráiler del horror. Nuestro dolor será alimento de este tiempo de invención, y el indignado del momento ya pasó, más melodías buscan la nueva canción. ¿Qué importa? Desolación ya decretada me sofoca, irradiación inesperada no me deja vivir. Tu crueldad tiene fin, no tiene freno en latir. Y rebota la sensación de estar saqueada, se transforma y la oración atrincherada se perfora sin son, se homologa en el dron del falso corazón vil. Mar en la luna, fugas del plata, para ir a andar no lo decide Dios. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.